Ok. Bueno, les comentaba hasta el momento eh, que pues, vamos a trabajar tres tipos de proyectos, que son los que a continuación les voy a mostrar, las dimensiones y los tipos de material y toda la parte de predimensionamiento se las van a dar la siguiente semana. El primer tipo de proyecto es una cubierta a un agua, como la que ven en la imagen. El segundo proyecto va a ser un puente idealizado isostáticamente. Y el tercero, una cubierta a dos aguas. En la tutoría hoy vamos a trabajar dos cosas esenciales. La primera de ellas va a ser la creación de cerchas o armaduras. Y lo otro que les voy a mostrar va a ser cómo pueden implementar ustedes conexiones estructurales para elementos de acero. Revit solo tiene conexiones estructurales para elementos de acero porque normalmente los elementos hechos en concreto, por ejemplo, no se unen con un tipo de conexión estructural, si con una platina, con una bisagra. Los elementos hechos en concreto normalmente se trabajan monolíticamente y pues ellos ya irán con el refuerzo estructural del concreto, ¿sí? Entonces, pues el programa solamente nos brinda esa opción para elementos de acero. Vamos a iniciar con la creación de unas cerchas, por lo tanto vamos a crear cimentación, unas columnas, aquí una columna, acá otra, aquí 6 columnas, y a cada par de columnas le va a llegar una cercha. ¿Listo? Vamos a intentar realizar tres tipos de cerchas distintas, que son las tres que vamos a manejar en el programa. ¿Listo? Entonces, bueno, creamos un nuevo proyecto. Les decía que procuremos trabajar con la plantilla estructural, arquitectónica, perdón, en caso de que no tengan la arquitectónica, pues ustedes podrán poner una por defecto. ¿Listo? Ahora, entonces las rejillas que creamos son de separación de 3 metros horizontales y la vertical de separación de 6 metros. Vamos a crear ahora sí nuestra cimentación. Recuerden que vamos aquí a estructura aislada. El programa me dice que al proyecto no le he cargado ningún tipo de cimentación, así que él me redirige a mi familia. En caso de que ustedes le den aquí o vayan a insertar carga familia y el programa no los lleve directamente a la carpeta, recuerden que pueden venir acá a archivo, le dan en opciones, le dan en ubicación de los archivos y aquí hay una que dice ruta por defecto para archivos de plantillas de familias. Y ponen la ruta donde ustedes la guardaron, ya sea en escritorio, donde la hayan guardado cuando la descargaron. ¿Listo? Espero que hasta el momento ya todos tengamos las familias, entonces cargamos. Esto es una cimentación estructural. Vamos a buscarla por acá. Cimentación estructural. Y ponemos una zapata rectangular normalita. El programa me la carga. Ahora sí puedo ir nuevamente a estructura aislada. Y vamos a personalizarla. Les decía, les recomiendo siempre que ustedes personalicen el tipo de familia. Entonces le damos acá primero le damos en editar tipo. Le damos ahora en duplicar. Y vamos a ponerle zapata de, vamos a ponerla de 0,8 por 0,8. Bueno, lo olvidé antes de hacer esto, creo que nos va a tocar. Bueno, guardémoslo. Recuerden que cuando iniciamos cualquier tipo de proyecto, lo ideal siempre es que nosotros configuremos unidades. Para eso oprimimos en el teclado las teclas U y N, el tiempo UN, y revisemos que esté en metros, ¿sí? Lo que son longitudes, por lo tanto, pues áreas en metros cuadrados. Una vez hayamos verificado eso, pues le damos a aceptar. Recuerden que el comando es UN. Y ahora sí, nos devolvemos otra vez a nuestra aislada. Por aquí ya la pusimos a falta de 0,8 por 0,8, pero no le hemos editado sus parámetros. Entonces editar, y pues aquí le ponemos anchura 0,8, longitud 0,8. Esto se lo podemos bajar a 0,35. Pues loco. Aceptar. Y el programa ya me va a dejar ponerla. Entonces, lo primero, él me dice, tenemos que tener cuidado con las propiedades que él ya trae por defecto. Fíjense que aquí normalmente él no me la está mostrando. Ya vamos a ver por qué no me la muestra. Desfase de altura, no hay desfase de altura. ¿En qué nivel me la va a poner? Me la va a poner en el nivel 1. Listo. Fíjense que él no me muestra el rectángulo, ¿sí? Pero pues podemos oprimirle ahí. Y él me dice, ninguno de los elementos es visible en el plano nivel 1. Compruebe la vista activa, compruebe los parámetros y la configuración de visibilidad. Entonces, yo les mencionaba, si ustedes se van a una vista 3D, que pueden ir aquí desde vistas 3D o pueden oprimirle en la casita, ustedes se van a dar cuenta que él la creó. Si nosotros nos venimos, por ejemplo, a un plano alzado, ustedes se van a dar cuenta que cuando normalmente se crea la cimentación, él la crea a profundidad, ¿sí? Entonces, ustedes
tienen varias opciones. Una de ellas es cuando la vayan a poner, pueden hacerle el desfase de 0,35, que es lo que mide. Ejemplo, estamos en el nivel 1. Vamos a poner una isla. Y desfase de altura 0,35. ¿Listo? Y fíjense que ahí él ya me la muestra, ¿sí? Le da visibilidad. Esa es una opción, ¿sí? Por lo que les digo, el programa por defecto la coloca hacia abajo. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es decirle, bueno, súbamela a 0,35, que es el espesor que tiene mi zapata. Y ahora sí me la va a mostrar y pues ya me la va a colocar del nivel 1 hacia arriba, ¿sí? Ahí no va a haber problema. Otra opción que ustedes pueden tener, igual el programa la va a poner hacia abajo, pero para poder visibilizarla, digamos, aquí yo no estoy viendo lo que está del nivel 1 hacia abajo. Yo les comentaba, ¿por qué no lo visualizamos? Porque nosotros le dimos por defecto al programa una disciplina arquitectónica. Cuando nosotros estamos trabajando en una arquitectura, a nosotros, por ejemplo, no nos interesa saber qué hay del entrepiso hacia abajo, si estamos trabajando, por ejemplo, en un entrepiso, o si estamos trabajando en el primer piso o contrapiso. Bueno, nos interesa saber qué hay abajo, si hay tubería o si está soportado por qué tipo de cimentación, sino que en la arquitectura o en la parte arquitectónica nos interesa el nivel, ¿sí? En la estructural es distinto. Para ello nosotros podríamos venir aquí a rango de vista. Entonces, ¿quiere profundidad? Yo le voy a decir, listo, aquí fíjense que el nivel asociado a profundidad está, yo estoy en el 1 y la profundidad que él me va a dar va a ser en el 1. Le puedo dar ilimitado. Y bueno, antes de eso yo podría configurarle aquí en un desfase, por ejemplo, de -1 y limitado. Y él ya me la visualiza. Él ya me va a mostrar lo que hay -1 metro hacia abajo ¿de qué? Del nivel 1. Entonces, pues no lo aconsejo, depende de lo como ustedes lo estén trabajando, sino la opción, pues, particular de hacerlo es que creamos la cimentación. Como sabemos que él me la va a poner hacia abajo, le doy un desfase de 0,35, que es lo que mide, para que él me la deje, pues, en el nivel 1 hacia arriba, ¿vale? Ponemos ahí las 4. Otra manera también les decía en la que ustedes pueden poner cimentación en caso de que tengan que hacer un proyecto grande, sería cuando la vayan a poner, le damos aquí en aislada, ponerla entre rejillas. Ustedes seleccionan las rejillas y él automáticamente la pone en los vértices, ¿sí? Él sobreentiende que pues en los vértices usted es donde va a asignar las columnas y la pone ahí. Entonces, bueno, esa fue la que creamos al principio que nos quedó abajo. Entonces, siempre fíjense, antes de que vayan a colocar cualquier elemento estructural o cualquier familia, fíjense en los parámetros que él tenga por defecto. ¿Para qué? Para evitarse que les salga esos mensajes de que no es válido, no es posible o no se ve. Ok, las dimensiones de la zapata, no sé por qué lo veo así. Ya le digo, eran de 0,8 por 0,8, pero yo la veo rectangular. Sí, aquí le puse mal. Era de 0,8 por 0,8. Gracias. ¿Listo? Sí. Y el espesor es de 0,35. Son las dimensiones que vamos a trabajar por esa parte. ¿Listos? Ahora sí, está cuadrado. Entonces, y bueno, proseguido a eso, vamos a crear nuestras columnas. Para el ejemplo que les voy a mostrar a continuación de las conexiones, quiero que creemos unas columnas en acero y en un acero en específico. Entonces, vamos a darle, como les digo, lo que les voy a mostrar a continuación, si el programa las lee, porque a veces no las lee ese tipo de conexiones, funcionan únicamente y están acá en acero, conexiones estructurales, funcionan únicamente para elementos de acero. Por lo que les decía, nosotros en concreto se sobreentiende que no vamos a articular una columna con una viga por medio de una bisagra, ¿sí? Al concreto, por ejemplo. Sino que, pues nada, él va fundido monolíticamente y sus uniones son por medio del refuerzo estructural. En madera puede ocurrir, en madera sí, pues cuando uno ve, por ejemplo, una cabaña, un barbecue, lo más común es que sí, haya puntillas ahí, haya bisagras, algún tipo de articulación, pero el programa no lo maneja, sí, no me permite ponerlo, lo puedo hacer de manera in situ, como fue lo que vimos en la clase pasada, un componente in situ, creo mi bisagra, mi tornillo, y me lo permite, pero para esta función en especial no. Conexiones estructurales funcionan es para acero. Y fíjense que el programa lo tiene como una característica particular de todo, el acero. Para acero nos permite hacer todo esto, pero pues para otro elemento no. Entonces vamos a darle a insertar y vamos a cargar familia. Entonces, vamos a cargar dos cositas, una columna y una viga. Entonces venimos acá y vamos a darle donde dice armazón estructural, que es la que corresponde a las vigas. Aquí, bueno, la que ustedes aparezca como armazón estructural.
y vamos a darle en acero. Ahora, acá hay varios, pero fíjense que al final aparece un tipo de acero, ISC 14.1. Corresponde a un tipo de perfiles que ya trae por defecto. Un tipo de acero. Entonces le damos ahí y escogemos un perfil. Mm, Escogemos un perfil en, puede ser, son de los más comunes. Yo sé que en el proyecto vamos a trabajar es otro tipo de perfiles. Normalmente las columnas que vamos a ver o vigas van a ser rectangulares y en columnas pues casi siempre cuadradas. Pero para este ejemplo vamos a ponerlo así, ¿listo? Podemos poner este perfil, se llama perfil M perfiles S. Le vamos a abrir y me va a dar una lista grande de perfiles de distintas dimensiones. Eh, Sería centímetros 0,7. Pongámosle este, por ejemplo. Ustedes pueden cargar cualquiera por defecto, no hay problema. Ahorita configuramos dimensiones y damos a aceptar. Lo mismo vamos a hacer para una columna. Entonces vamos a cargar familia. Volvamos aquí a Spanish LTL y busquemos pilares estructurales. ¿Listo? Eh, bueno, listo. Le damos en acero y mismo proceso. No cualquiera de estos, sino este tipo de acero. Y busquemos un perfil similar. Entonces, perfiles S. Y puede ser ese último. O pues, si a usted le sale en otra lista o más, pues, no hay problema. Bien, vamos ahora sí a insertar nuestras columnas. Entonces venimos aquí a estructura. Bueno, pues en arquitectura, perdón. Y pilar, con estructura también está. Él ya me la pone por defecto. Fíjense las dimensiones que tiene esa columnita pequeñita. Vamos a editar. Entonces, estructura, pilar. Editar tipo. Ahora, él normalmente me va a permitir editar cierto tipo de parámetros dependiendo de la familia, pero aquí pues ya vemos que hay algunos que nos deja editar. Entonces, bueno, cuando trabajemos con este tipo de perfiles, recuerden que cuando trabajamos, bueno, ahí me lo muestro, un perfil en I, cuando ustedes no sepan a veces qué es algo en Revit, ustedes ponen el cursor ahí y él a veces nos ayuda. ¿Sí? Lo veamos un momento y nos dice. Les decía, cuando trabajamos, bueno, pongamos una imagen, con un perfil SNI, nosotros vamos a trabajar o vamos a distinguir las partes de ese perfil como dos partes principales. Y va a ser el alma de la viga o de la columna y las aletas, o aquí la llaman ala. ¿Mm? El alma del elemento es la parte central. En el caso, a ver, ¿por qué no me lo muestra? En el caso de ser la viga o la columna, pues va a ser la parte central de ese elemento de Nicolás. Vamos a poner. Bueno, nada que me lo quiere mostrar. Bueno, caso tal, cuando tenemos este tipo de perfiles, estas son las aletas de mi elemento o de mi viga, y este es el alma del elemento. Listo, para tener de pronto una idea de cuando venimos a modificar estos parámetros, que es cuando nos hablan del alma, esto de inercia, pues eso sí lo dejamos quieto, me permite modificar incluso bastantes propiedades biomecánicas, pero dejamos quieto. ¿Qué nos interesa? Aquí geometría de la sección estructural, entonces me interesa la anchura, el ancho de la esta, dejémoslo en 0,6, pues. Ok, creo que aquí me tomo ese punto. Hola, ¿cómo? Sí. Bueno, como por defecto el programa, el tipo de familia me está trabajando en centímetros, entonces nosotros ese 0,6 metros tenemos que convertirlo a centímetros. Entonces, en lugar de 0,6 metros, 60 centímetros. Listo. Si podemos dejarlo, si es una columna, dejémosla también de 60, no hay problema. Pero entonces, si es de 60, pongámosle que el alma sea de 15, puede ser. Bueno, el grosor del ala, dejémoslo también bueno, en 20. 20 y grosor del alma, eh, estación de espesor del alma, bueno, ya miramos qué es eso. Y grosor del alma, dejémoslo en 15 centímetros. No sé a esta ubicación a qué se refiere. Ubicación del espesor del ala. Ok, está muy mal, creo que va a salir. Vamos a ver qué pasa. Sí.
Ya me di cuenta que era ese. Entonces, ancho 60, alto 60, grosor del ala, démoslo también en 15 para que no se vea así, en 15, y ubicación de espesor del ala, dejémoslo en cuánto, la mitad, que pasa si pongo 30, bueno, así sea un poquito más lindo, vamos a hacer hermoso. Ok, lo mismo, no miramos parámetros, control Z, no pongamos nada. Entonces, nuevamente, ya la tenemos dimensionada, ya les vuelvo a decir cuáles son sus dimensiones, entonces, pilar, la dejamos de ancho 60, altura 60, grosor de alas 60, de 15 y grosor de arma 15, aunque mentiras, vamos el grosor del ala a 25. Y aquí donde dice ubicación de ala le ponemos 30. ¿Listo? 60, 60, 25, 30, 15. Esto ya dejémoslo ahí por defecto. Centroide, ta, 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 aceptar. Listo. Ahora, antes de ponerlo, entonces, mira, revisamos los parámetros con el cual se va a colocar esa familia. Dice, yo la voy a colocar a profundidad. Si yo lo pongo a profundidad, recuerden que aquí yo leo que estoy parado en el nivel 1. ¿Sí? Y yo mi columna no la quiero debajo del nivel 1, lo quiero por encima. Entonces, profundidad, no, quiero una altura. ¿Listo? No conectada, no, quiero que me la conecte directamente. Bueno, podemos dejarle, podemos hacer dos cosas. Ponerla no conectada y darle la altura, o ponerla conectada. Entonces, pues nada, pongámosla conectada al nivel 2 y la ponemos. Creo que ahí él me va a decir que se intersecta con la cimentación. Ya revisamos. La cimentación estructural se moverá a la parte interior. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate, voy a quitar ya estos proyectos acá. Y vamos a ver qué pasó desde el alzado, que es el que nos dice las alturas. Entonces, como yo la voy a poner desde el nivel 1 hasta el nivel 2, él me la pone así, desde el nivel 1 hasta el nivel 2. Pero como en el nivel 1 había una cimentación, yo tuve o tenía que haberle hecho un desfase. ¿Mm? Entonces ahí me mostró el mensaje, listo. Si usted quiere poner la columna desde el nivel 1 al nivel 2, yo se la pongo desde el nivel 1 al nivel 2. Pero es que en el nivel 1 ahorita le está obstruyendo una cimentación. Entonces el programa lo que dice, se la voy a mover hacia abajo, debajo del nivel 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría yo corregir eso? Vengo acá, quiero otra vez poner mi pilar. No voy a donde diga desfase, altura. Eh, quiero que vaya hasta el nivel 2. Y no me está dando ahorita la opción de desfase. Se mueve con rejillas, conexión. Nos tocaría nosotros mismos modificar. Lo ponemos ahí. O lo que podríamos hacer sería bajar todas las estas para que no me presente interferencia. Aunque no está bien. Normalmente las cimentaciones en la vida real no se trabajan así subterráneas. O sea, es decir, los edificios normalmente en la actualidad simplemente están colocados ahí. ¿Sí? No es como que nos imaginemos que la cimentación está por allá en el fondo, a menos que sea por un tipo de pilotes. Pero, bueno, para casos de aquí, que no nos moleste, bajemos la cimentación, bajemos todas las cimentaciones, y menos esta que ya se bajó, no les demos desfase, sino que dejémosla debajo del nivel 1. Entonces aquí donde dice desfase, recuerden que para seleccionar varios elementos los hacemos con control, imprimimos uno, control, y dejemos todas las cimentaciones subterráneas, para este caso. Listo. Otro que podríamos hacer hubiera sido pues subir esta y subir eso, cuadrarlo manualmente, ¿sí? Porque aquí para poner la columna no me da la opción de hacerlo en desfase. O pues después de puesta, haberle hecho el desfase y corregir la cimentación. Pero para no hacer eso todo manualmente, pues dejémoslo así. Y listo, coloquemos el resto de columnas que nos faltan. Bien, pues vamos aquí a esta planta, poner pilares. Y listo, puede ser, lo podemos hacer igual que la cimentación, con rejillas podemos hacerlo. Bueno, aquí creo que es una herramienta que diga múltiple. Ok, creo que si se me está borrando la otra, entonces cuando vayan a hacer eso, perdón, tengan la tecla control oprimida.
Y están las 6. Finalizar. Le damos escape para salir ya de esas columnas. Revisamos en el 13. Listo. Ahora vamos a intentar entonces poner una viga. Y bueno, les voy a mostrar justamente a qué hacía referencia. Entonces, vamos aquí a este nivel. Y bueno, intentemos poner una viga acá. Procuremos que sean de dimensiones similares. Entonces vamos a darle en viga. Y esta parte pues ya no me va a demorar mucho, sino pues para mostrarles lo de las conexiones. Editemos tipo también. Démosle viga. Pongámosla de 0,6 de base. Viga 0,6 por 0,8. Normalmente necesitamos que la inercia sea mayor. Lo mismo, ancho, entonces quiero que sea de 60. El alto sí quiero que sea de 80. El grosor del ala, dejémoslo en 25. El grosor del alma, dejémoslo en 15. Y aquí vamos a poner para esta ubicación. ¿Listo? Similar a la columna, solo que le vamos a cambiar su altura, que sea un poquito más alta. Son normalmente las dimensiones que se usan en vigas, que sea más alta que ancha. Y vamos a ponerla. Entonces, nuevamente, ¿dónde quiere ponerla? Plano de colocación. Digamos que lo queremos en el nivel 2. Ahora, él me dice, bueno, aquí en la parte que dice justificación en Z, entonces él me dice parte superior. Vamos a ver qué significa eso de parte superior. Coloquémoslo. Entonces, pongamos que sea, bueno, está dejando de aquí hasta aquí, por ejemplo. Ninguno de los elementos es creados es visible en el nivel 1. Ah, bueno, pues como estoy parado en el nivel 1 no lo voy a ver. Bien. Bien, no pasa nada. Entonces, haremos hacer una de estas, la norte. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a ponerla, despacio no tenía, pero hay una parte que dice la justificación, ¿dónde quiere que la ponga? Si yo a esta justificación le pongo, por ejemplo, parte inferior, la aplico, uy, sí tiene un desfase, me la está desfasando, pero bueno, ya miramos por qué tiene ese desfase. El caso es que cuando yo justifico, esta parte de justificación es, digamos, con respecto a qué parte usted quiere que él se coloque relacionándolo con ese nivel, es decir, yo tengo como referencia el nivel 2. Entonces, si yo voy a poner la viga, entonces él me dice, ¿qué quiere que quede en ese nivel 2? Yo digo, la parte superior de la viga, o sea, quedaría la parte superior acá y ella hacia abajo. O si yo le pongo parte inferior, entonces, ¿qué quiere de la viga que quede en el nivel 2? Yo le pongo parte inferior, pues, aquí la parte inferior debería quedar ahí. ¿Por qué ahorita me la está desfasando? Por aquí algún tipo de desfase, pero bueno, así lo podemos arreglar manualmente. Reducción de junta inicial. Ah, vamos a verla manualmente. Entonces, démoslo desfase. Desfase inicial, ¿cuánto será esto? Veamos. 0,2475. Entonces, cuando pase eso, la columna, la viga tenía por defecto alguna 0,2475 menos 0,2475. Y aquí en desfase final, menos 0,2475. Eh, quiero que sea la parte superior, la que llegue aquí. ¿Por qué me lo está poniendo así? Dijimos que esto era 0,8 más 0,8.
muy abajo. Bueno, parámetros que ya debe tener la columna por defecto, pero en caso. Quiero mostrarles que es la parte de los elementos de las conexiones estructurales. Ustedes tienen una viga, columna, que ambas sean del mismo tipo de acero. Y ustedes tienen, por ejemplo, que unirla. Ustedes en el proyecto, pues, tendrán que volverla, idealizarla de manera isostática. Entonces, eso les va a limitar un poquito el tipo de articulación. Eso, pues, en un lado, recuerden que para que sea isostática, pues, en algún lado tendrá que estar articulada y en el otro simplemente apoyada. Pero, bueno, dado el caso de que ustedes quieran aprovechar, o, por ejemplo, para la cimentación, ahí es donde a veces pone problema por lo que ustedes hacen. Ustedes pueden venir aquí a cero y le dan en conexión. Él por defecto no le va a mostrar nada, le va a decir conexión genérica. Es ahí donde entonces uno entra a sacarle provecho al programa y le da aquí, configuración de conexiones. Abre el cuadro de diálogo. Tenemos que cargue. Listo, se demora un poquito. Miren todos los tipos de conexiones que el programa nos permite hacer uso para cuando tenemos elementos de acero. Lo que vamos a hacer es seleccionarlos todos aquí. Le dice todo. Y le damos en añadir. ¿Sí? Recuerden que para llegar aquí le doy en pestaña 0, conexión, pero le doy en esta flechita chiquitica de aquí abajo, no donde dice conexión, sino aquí abajito. Ahí se demora un poquito cargando. Selecciono todo y le doy a añadir. Aceptar. Listo. En caso de que no les salga, debe ser porque pues, la familia no tiene descargada esa familia, la pueden buscar pues, en la página de Autodesk. Conexiones estructurales de acero. Ahí se supone que ya las cargo. Entonces otra vez acero, pero ahora sí le doy aquí, quiero una conexión. Y despliego. El programa le va a mostrar que es todo esto. Me dicen, vea, tengo ese tipo de conexión, por si le sirve. Tengo esta. Y hay que tener cuidado. Yo no puedo, por ejemplo, ponerle una conexión aquí de base para para las columnas a esta unión viga-columna. El programa no me lo va a aceptar. O dependiendo, pues, digamos, yo en este caso no tengo ese tipo de unión que se pareciera como simplemente apoyado, entonces él no me va a poder dejar poner ese tipo de conexión. Sí, entonces ustedes tienen que ver cuál se les podría ajustar en caso de que quieran poner. Bueno, pongamos este, me parece muy chévere. Eh, bueno, no me aparece. Voy a buscarlo aquí visualmente. Registramiento. Bueno, intentemos poner cualquiera para ver ahorita si sale el error. Entonces, por ejemplo, la primera, a la rígida en T. Soy chévere. Entonces, selecciono un elemento, le doy control, selecciono el otro. Control el otro. Y le daría enter. Vamos a ver si me la pone. Uy, error configurado. No. Control Z. No. Otro tipo de elemento. No me parece la que siempre pongo. Busquemos. Eh, bueno, por ejemplo, las que yo le decía que a veces son para columna cimentación. Con esa a veces pone problema, por lo que la cimentación no es de acero, pero intentémoslo. Seleccionamos y dice control y el otro. Ahora está desplazando así. Bien. Cualquier platina. Está simple. Eh, ya se con este.
Está desconfigurando el elemento. Y bueno, ese es el tipo de error que normalmente muestra cuando intentamos ponerla en cimentación, por lo que la cimentación no es de acero. Pero aquí sí debería dejar. No sé qué está pasando. Mm, sí, primeritas, a ver. Aquí, bueno, está logueado el programa. Normalmente, cuando uno la selecciona, no debería salirle así ese colorcito raro, sino que así. No, así. Cuando uno selecciona un elemento cualquiera, creo que ya es error del programa y de la calidad. Por lo que tampoco, cuando aparecen también esos elementos así como entrecortaditos, pues es decir, no le aparece una la línea fina, es que el programa está lento. De pronto no les voy a alcanzar a mostrar, pero tocar dejar ahí. Caso es que si a ustedes sí les sale o si les deja probar, lo más fácil a veces es que les aparezca error y les aparece esta flechita amarillita con un error. ¿A qué se puede ver ese error? A que primero los elementos no son de ese acero estructural que el programa tiene por defecto. Segundo, eh, el programa se lo vio. O lo último es que el tipo de conexión que ustedes están queriendo implementar no es la adecuada. Pero hay un montón y ustedes, por ejemplo, si les iba a mostrar los R. Por ejemplo, creo que es ese. Ya les muestro. Eso. Para poner este tipo de conexiones, bueno, así se ve porque no me voy a ponerlo. El programa está bastante lento. Este tipo de pletinas uno lo hace así. Y fíjense, si ustedes le dan ahí, dice pletina base empotramiento, que es la misma que queríamos poner. Y fíjense que les ahorra mucho en cuanto a si ustedes quieren poner, por ejemplo, ponerse a modelar in situ, esa parte de pletinas o conexiones. Esta sí, por ejemplo, lo hice como un modelo in situ. Fíjense que ahí no me aparece ningún elemento, sino que lo creamos ahí con una extrusión. Pero estas sí, y son muy útiles y son mucho más prácticas. Hay un montón también para conexiones. Aquí sí, pues sí, pletina y eso, por lo que tocaba idealizar. Entonces, bueno, ahora sí pasemos de una vez a la parte de la creación de cerchas. Esta parte de aquí. Era solo que pues, quería mostrarles porque sé que es muy útil y es muy bueno saber usar esa parte de conexiones. Pues ahorita el programa porque está así lento. Bueno, ahora sí, dejemos esto así. Dejemos las columnas. Bien, lo que son cerchas en red, nosotros lo vamos a crear con una herramienta que se va a llamar vigas de celosía. La celosía normalmente, ese término no es muy utilizado acá. Bueno, sí, pero no en este ámbito ingenieril, sino que las celosías son como ese tipo de figuras huecas, ¿sí? Entonces, viga de celosía le llaman a las armaduras aquí del programa. Si yo le doy, por ejemplo, aquí a estructura, viga de celosía lo que me va a buscar es, lo que me va a mostrar es una armadura. Ella no le va a encontrar, ustedes no van a encontrar aquí armaduras o cerchas, no, celosías. ¿Sí? Viga de celosía. Pues porque en estos casos la armadura sí viene actuando como transmisora de cargas, como lo hace una viga carguera. Entonces, ¿cómo vamos a crear nosotros armaduras? Le damos aquí en estructura, viga de celosía. Lo mismo, no ha cargado ninguna familia, desea cargar una, sí. Venimos acá en no hacer no, Spanish y NTL y buscamos vigas de celosía estructurales, que aquí ya me aparece de primera. Listo. Hay varias opciones. Ustedes buscan la que más se adecue al proyecto. Vamos a iniciar con una rectangular. Entonces, aquí dice reticular, recta, howe, ese es como el nombre que le da al tipo de armadura. Eh, creo que además de una rectangular. Bueno, pues ya veremos cómo modificarlas. Será esa. Pongamos esta, cercha tipo plata. La otra que aparece. ¿Listo? M cercha plata. Entonces, buscar.
Listo. ¿Y cómo la voy a poner yo? Exactamente como si fuera una viga. Entonces, vamos al nivel, no en el nivel uno, vamos al nivel 2. Y se me perdieron nuevamente viga de celosía, entonces ya la busco aquí, ya me aparece cargada. Y vamos a ponerla. Dejémosla aquí. Parte inferior. Pongámosla ahí a ver si me lo deja. Es que el programa está muy lento. A ver si ya la puse. Ok. Pongámosla más. Ah, bueno, ok. Dejemos así. Vean que se ve todo deformado, no pasa nada. No se preocupe. Saquémosla a un lado para poder trabajar con ella o pongámosla mejor en otro lado. Entonces, nuevamente, perdón. Nivel uno, pongámosla pero alejadita. No ahí, luego la juntamos. Uy, démosla. Listo. Se supone que esa es mi armadura. Vamos a editar tipo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que él me está colocando la viga de celosía por defecto con un tipo de vigas que ya está creada. ¿Sí? Si ustedes se fijan, me está poniendo con ese perfil ENI, pero digamos que yo no la quería con ese perfil ENI, sino entonces, ¿qué vigas tengo por aquí, por ejemplo? Rectangulares de hormigón, perfil universal, bueno, tenemos el perfil ENI, sí, dejémoslo. Vamos a configurarlo, entonces, vamos a configurar una viga nosotros mismos. Entonces vamos a darle en viga, ese que teníamos de perfil en ese. Pero entonces vamos a ponerle, estas van a ser nuestras vigas de celosía. Y ustedes ahí pues le pondrán las dimensiones. Ya no lo dejamos de 60 por 60 claramente, sino, esta es igual creo que sería muy pequeñita, como la de 20 por 20. Lo que es el grosor del alma, dejémoslo de 5. Este también de 5. Y ese no 3 está bien. Listo. Ya la creé. Ahora le doy aquí en Search tipo plata. Y entonces, bueno, lo que se ha mostrado pronto en la tutoría que vimos ayer de introducción a armaduras, recuerden que las armaduras es un elemento estructural bastante común y uno puede clasificar sus elementos de la siguiente manera. Los elementos que están verticales o totalmente verticales se les conoce como montantes. Los elementos que son horizontales se les conoce como cordones, cordones superiores, cordones inferiores. Y los elementos que son diagonales se les conoce como diagonales. ¿Listo? Entonces, al momento de editar, aquí el programa me dice cordones superiores. Entonces, tipo de armazón estructural. Le digo, quiero que me ponga la que yo creé, M perfiles S de celosía. Montantes de celosía. Tipo de armazón estructural, quiero también que me ponga ese último. O sea, yo le pongo el tipo de elemento que quiero para cada parte. Diagonales, cordones inferiores también. Listo. Voy a aceptar. Programa lo carga y bueno, ahí ya digamos que coge un poquito más de forma. Tenía unos elementos muy grandes para las dimensiones tan corticas que tenía, pero igual se sigue viendo extraño, ¿sí? Y siempre va a ser así cuando carguemos una familia, así que no se asuste. Pero incluso creo que le podemos reducir un poquito más las dimensiones. Me parece que una armadura está muy, muy gruesa y sobre todo que nosotros las armaduras, justamente por eso se dice que no resisten flexión y es porque ellas no son diseñadas para resistir ese tipo de cargas. Ellas, por sus dimensiones tan delgadas, tan esbeltas, lo único que o para lo que se les diseña es para que resistan axial. ¿Listo? Entonces, normalmente son pequeñitas. Entonces, démosle, bueno, aquí no. Vamos de nuevo nuevamente aquí a viga y voy a configurar esa de celosía, que esa es la viga que yo estoy introduciendo, perdón, en la armadura. Entonces, si yo modifico el tipo de viga, pues se me va a modificar la armadura, porque la armadura está hecha de ese tipo de viga. Entonces, no quiero que sea 20, mucho. Ponle que sea 13.
contra 13. Y si eso es 13, es demasiado, esto que sea 5. Ahora que sea de a 2. Esto que sea de a 2. Perdón, 2 centímetros. Esto que sea 0,37. Listo. Más delgadito, más pequeño. Escape. Entonces fíjense que sí, como la armadura, yo ya le dije que quiero que me ponga los tipos de viga celosía, que fue la que yo llamé, sí, viga celosía. Entonces pues él se va modificando. Si yo modifico la viga, se modifica la armadura. Bien, ahora la armadura se sigue viendo entrecruzada y así el programa, eso sí, lastimosamente lo pone así por defecto. Entonces, nos vamos a un alzado, o donde yo la pueda dar de manera lateral. Entonces, no es el norte, es el este. Este. Ok. No quiero que esto se me muestre, entonces voy a ocultar las columnas, ocultar por categoría. Listo. Y vamos a empezar a modificarla. Entonces, ¿cómo modifico yo esto? ¿Cómo lo arreglo, entre comillas? Le seleccionamos en la armadura y vamos a darle en la parte de arriba donde dice eliminar familia de vigas de celosía. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando vimos que creamos familias, normalmente, pues, o yo les mencioné, incluso presentamos ahí problemas al crear un tipo de mesita. Que cuando nosotros creamos la familia, nosotros, si permitimos que eso sea una familia paramétrica, es decir, que el usuario pueda llegar, interactuar con sus dimensiones, este alto, este tal, como pasa con estas vigas, tiene que estar muy bien restringida o bien creada ese tipo de familia para que ya no se, para que no pase esto. Entonces, claro, si yo llego y le digo, no, yo quiero que esta armadura sea de este tipo de viga, perfil en tal, él me la crea. Y yo le digo, pues que mis vigas tienen tal dimensiones. Él la crea. Y fíjense que cuando las creamos al principio, parecían unas vigas así súper gruesas y el programa, o sea, la crea. Pero el programa no le hace el favor a usted de decirle, yo se lo arreglo. ¿Sí? Sino que si usted la quiere con esas dimensiones, yo la creo, pero ya como va a quedar. Entonces, como esto es una familia creada, pues conformada por muchos elementos, lo que yo podría hacer es desagrupar esa familia, o sea, que ya no sea una familia, sino muchos elementicos, y después yo crearla como un grupo. Sí, es decir, esto está como grupo, lo que voy a hacer yo es desagruparlo, que queden elementos sueltos ahí al azar, modificarlo y luego pues lo vuelvo a agrupar. Ya no como esa familia de celosía, sino como algo personalizado mío. ¿Mm? Sería la forma manual, porque aquí sí nos toca de manera manual configurarlo. Entonces selecciono y le doy en eliminar familia de vigas de celosía. Entonces fíjense, ya no existe la familia, existen vigas, como si yo hubiera puesto ahí una debajo de la otra y aquí. Y empezamos a modificar manualmente. Entonces, le digo, no, esto me llegue acá. Yo quiero que este suba un poquito. Cuando vayan a hacer esto con los elementos, recuerden, no vayan a oprimir este botón, que es arrastrar el componente, porque se les papaya todo. Se aumenta con estas flechitas. Si ustedes le dan aquí, hagamos el ejemplo. Eso se distorsiona, se cambia incluso el ángulo a veces. Entonces, no, lo modificamos acá. Ah, bueno, ahorita les muestro con la otra viga. Uno puede modificar ciertos parámetros también de la viga, como el ancho de estos elementos o la altura o eso. Y ya me tocó con la otra, porque ya estamos modificando eso. Digamos que esta cumple con todos los requerimientos que queríamos, que eran así 4 paneles, pero eso también se puede modificar antes de desagrupar, porque ya no tenemos una familia, sino que tenemos puros elementos. Entonces vamos a configurarlo manualmente. Nos tocaría ir acá, alargue esto también, y hacer así con todos. Ahora, bueno, vamos a hacer el ejemplo con los otros tipos de armadura, si lo dejamos simplemente indicado. Y, bueno, pasó lo mismo. Creo que lo oprimí en el círculo, tocas en la flechita. Si se dan cuenta. Y aquí ya está, vamos acá. Es un poquito tedioso, pero para el caso de armaduras es la única, y yo le dedicaba mucho tiempo porque las armaduras son un elemento que uno utiliza bastante, pero aquí en Revit él no las crea de esta forma. Y más porque, pues, como la armadura depende del tipo de viga que le queramos poner, pues, no lo papaya y todo. Pero bueno, no pasa nada, déjenmelo así. Entonces, pues aquí sí el trabajo nos toca manual.
Podemos hacerlo rápido. Recuerden que es con la flechita, si llegan a tocar el circulito, se desarma todo eso. Primero esto. Bueno. Listo. Digamos que ahí ya aparentemente se ve mejor. Pero igual no queremos que los elementos se nos vean así incrustados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí la parte que, o sea, todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser manual, como carpintería ahí de manera manual. Entonces, seleccionamos un elemento, por ejemplo este. O bueno, no seleccionamos ningún elemento, mejor vamos aquí a donde dice la pestaña modificar, arriba a la derecha. ¿Listo? Y hay una herramienta que se llama recorte, no cortar, sino recorte. Entonces dice, añade recortes a pilares y vigas de acero. Fíjense, para lo que funciona el ¿qué? Bueno, pues la función. Recorta o hace cortes en vigas o pilares de acero. Por lo tanto, si yo quiero hacer un recorte en una viga de concreto, de madera, esta función no nos va a servir. Pero para nuestro, y ya les mostraré pues con cuál podríamos hacerlo. Pero para este caso sí es bastante útil. Entonces, primero seleccionamos el elemento que queremos cortar y después respecto a cuál queremos cortar. Entonces, por ejemplo, quiero recortar este con respecto a este. Quiero recortar la columna con respecto a la viga. ¿Qué pasa? Él me mantiene un desfase. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cómo quitar ese desfase, pero primero si quieren hagamos todos los recortes. Ahí ya va tomando una mejor forma la armadura. ¿Listo? Entonces lo mismo. Modificar, recorten, elemento, herramienta recorte. Quiero recortar la columna con respecto a la viga. Quiero recortar este con respecto a este con respecto a este también, este con respecto a este. ¿Qué pasó? ¿Hay algo al fondo? Este con respecto a este con respecto a este con respecto a este. ¿Qué es esto? 3. Creo que es como una parte de la vista, pero bueno, digamos ahí recortar. Quiero recortar este con respecto a este y a su vez con este. Este con respecto a este y a su vez aquí abajo. Y esta columna con respecto a esta. Ah, sí, es visual, es por el tipo de perfil. Entonces, bueno, recortemos igual. Recórteme esta columna con respecto a esta B. Acá también recórteme esto con respecto a esto. Recórteme esto. Y con esto también. Recuerden siempre primero el elemento que quiero recortar y después con respecto a aquí. Esta diagonal con este. Esta diagonal con este. Y este con este. Y también este contra esto. Este primero contra esto. Y también contra este. Y este contra este otro. Entonces, no. Ahora sí. Este elemento con respecto a este. Ahora sí. Ahí va tomando mejor formita. Ya se ve un poco mejor como en cuanto a armadura. Pero sin embargo, tampoco pues cumple las expectativas de que vamos a dejar huecos. Entonces, lo que pasa es que el recorte lo hace bien, pero él me deja un margen de desfase de ese recorte. Entonces, si yo oprimo el elemento que recorté, ahí acá abajo algo que dice, dentro de la pestaña estructura, dice distancia de recorte. Cuando usted recorte, yo le voy a dejar un espaciado de 0.02. Quiero darle 0. Aplicar.
Y puedo hacer eso con todos los elementos, siempre y cuando sean lo mismo, ¿no? Ya diga, distancia de recorte quiero que sea 0. O pues podría hacerlo con todos al tiempo, ¿no? Si no, diga, quiero que la distancia de recorte me la dejen 0. Y ahí ya mejoró. Listo. Ya tenemos nuestra armadura más presentable. Fíjense. Eso se sigue viendo súper gruesa, pero es que las armaduras son normalmente muy, de dimensiones muy esbeltas, muy delgadas. Pero bueno, una vez la tengamos así, o una vez nosotros tengamos ya nuestra armadura como la deseamos, esto también quitémoslo aquí de la vista que me estorba. Y bueno, esto también porque ahorita va a seleccionar algo, ocultémoslo, ocultar en vista. Y ahora sí, entonces, yo selecciono todo mi elemento. Y aquí en la parte, creo que a ustedes no les sale por este letrerito. Y aquí en la parte de arriba, donde aparece como una explosión, creo que es ese. Yo creo un grupo, quería que me saliera, bueno, dice, crear grupo, listo. Entonces, de esa manera yo puedo crear un grupo, que es coger varios elementos y conformarlos en uno solo. Porque como familia yo no lo podría volver una familia, porque para yo crear familia, recuerden que yo no lo hago en esta interfaz, sino que le doy no crear proyectos, sino que crear una familia. Y bueno, o sea, me hubiera tocado ingresar por otro lado, mejor dicho. Entonces, por eso me toca crearlo como un grupo, ¿no? Como muchos componentes que voy a agrupar. ¿Sí? El problema es que yo no lo voy a poder encontrar esto. O sea, si yo quiero después utilizar este mismo grupo, ponerlo en otro lado, yo no lo voy a poder hacer así como insertar, viga de celosía, no. Él queda simplemente los uno y lo que yo podría hacer, que es lo que vamos a hacer, a ver, perdón, cierro, ahí donde está como la explosión, aquí, crear grupo. Y vamos a llamarlo viga, pues ya piso celosía 1, aceptar. Y ya me creo como grupo. Podría yo desagruparlo y si lo quiero solito. Entonces, una vez ya lo tenga yo como grupo, creo que no hay problema en que yo lo desplace. Yo cojo esto, no, esto. Yo quiero, por ejemplo, moverlo. No, otra vez lo selecciono, le quiero mover desde este punto hasta este punto. Listo, hasta ahí todo bien. Entonces, y bueno, ahí ya, digamos, la ventaja de cuando yo creo un grupo, él no me restringe desplazamientos en ningún sentido. Yo ahí podría ponerlo con facilidad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a hacer el otro ejemplo. Si yo quiero mi armadura, pero no me sirve ni este tipo de perfil, ni tampoco o bueno, tenemos este, o también tenemos los que son como tipo en punta de nube. Pero, por ejemplo, fíjense que no tenemos ninguno que se asemeje, por ejemplo, a este. No me acuerdo cuál es, creo que es no tenemos ninguno que se nos parezca a este. Entonces, no, bueno, bueno, lo otro es lo que yo les decía. Imagínense que, bueno, si ustedes tenían ese, pero necesitan también ponerlo aquí y aquí y allá, bueno, todos esos lados. Entonces vamos al nivel 2, debería aparecer, no aparece esto. Eh, Nivel 2 hacia arriba, ok. Nivel 2 sí me debe aparecer. Pero bueno, vamos a ver su rango de vista. Superior, nivel asociado 2. Rango de vista nivel 2. Espacio ilimitado y hacia abajo también. Creo que ahora en 10 ilimitado. Yo no sé, está mostrando mi viga en este.
aquí sí hay que mostrar. Entonces, rango de vista, rango de cortes, ahí, 6. Mm, mm, vamos a ver, no con la dimensión. O lo otro es que, no me la mostré porque por modificaciones de visibilidad. Bueno, eso es lo otro en la parte de conexiones estructurales. Fíjense que normalmente las conexiones nunca están. Cuando ustedes vayan a crear ese tipo de, lo que se ha mostrado, las conexiones de acero, ustedes siempre tienen que asegurarse que como ustedes están en una plantilla estructural, a veces no les va a mostrar cierto tipo de elementos, bueno, era por la visibilidad que no me lo muestra. Pero digamos, a veces, si ustedes pusieron una, imagínense que aquí pusieron la pletina en la columna. Ella en el 3D siempre se la va a mostrar. A veces, ese puede ser otro tipo de error también, porque cuando ustedes ponen, por ejemplo, una conexión y no les muestra. Como ustedes tienen predeterminada una disciplina de arquitectura, ustedes tienen que fijarse en cuáles son las modificaciones de visibilidad. Entonces, ustedes vienen acá y a veces en conexiones estructurales. Fíjense que si usted llega a colocar una conexión, él no le va a mostrar ni las placas, ni los pernos, ni casi nada. Entonces, ustedes todo esto tienen que llegar a activarlo cuando vayan a hacer conexiones estructurales de acero. Esa es otra causa de error, de que ustedes lo ponen, el programa no se los muestra. En este caso no era por eso, sino era, creo que también el rango afectado, pero era por el tipo aquí que teníamos de detalle y estilo. Entonces, bueno, si ustedes quieren ponerla, por ejemplo allá, pues lo único que tendrían que hacer es coger un grupo, le van a dar copiar y lo quiero acá. Y él se lo puede poner ahí. ¿Listo? Ahora, otra herramienta que les va a ser útil, ahorita pues la vamos a ver más chévere un poco. ¿Cuántos de acá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y déjenme mirar una cosita. ¿Qué distancia tiene de eje a eje? 0,75. Acuérdense de ese número. Una herramienta también muy buena cuando ustedes tienen que, por ejemplo, armaduras muy grandes y tienen que colocar muchas vigas. Para hacerlo manualmente, o a veces cuando están inclinadas, ustedes pueden crear un sistema de vigas. No una viga, sino muchas vigas. Imagínense que tienen acá, por ejemplo, esta armadura. Y por acá hay otra armadura. Y ella de aquí salen un montón de correas. Pues, así se unen. Y aquí sí pues cae la cubierta acá. ¿Sí? Entonces todas esas correas que pues ahorita vamos a ver cómo podemos ponerla con inclinación. Yo la puedo poner como un sistema de vigas. No una viga, sino un sistema de vigas. Aquí me dice, primero lo correcto es seleccionar un plano, definir un plano de trabajo. Entonces no es exactamente el 2 sino que es encima de estas cosas. Entonces yo le puedo dar, si quiero, puedo hacer una este. Le digo que ese va a ser mi plano de trabajo. Listo, ya. Creo que ya lo seleccioné. Y ahora selecciono en qué espacio quiero que se me agregue. En qué dirección quiero que vayan las vigas. Voy a hacer una línea en esa dirección. Espaciado fijo. Creo que estos son 6, están cada 0,75 aquí. Y ya debería crear. No vale proyecto. 3D. Listo, ya me las creo. Ah, bueno, incluso es chévere que me las haya creado así. Es como normalmente vienen las estructuras de acero monolíticamente. Pero no, yo no las quiero así porque a mí me toca idealizarlo. Bueno, creo que bueno, si trabajan con el profe Cotes, él sí se los va a pedir que lo haga monolíticamente. No así que está sobre incluso acá, me tocaría pues ponerla de antecitos. O bueno, sería una dimensión que encaje aquí, realmente en la vida real entra así encajada. Pero bueno, digamos que ahí está. Pero en el caso nuestro, que no nos gusta así, esto porque no lo está botando así.
Esa. Ok. En el caso nuestro que no lo queramos así, entonces vamos a darle una elevación desde el nivel, vamos a darle un desfase de, creo que esas vigas eran de 0,8, no me acuerdo. Uy, 8. 0,2 tampoco. Bueno, yo le puedo dar el desfase de nivel que yo quiera. 0,1. No, no dicho. 0. Démela en 0 y yo mido, voy a medir manualmente cuánto es eso. 0,13. Bueno, bueno, no cuando le creen el sistema de vigas, ustedes la pueden trabajar como independiente, pero normalmente les crea como una capa encima en la que ustedes pueden seleccionar todas, fíjense. Entonces 0,1, no, era 0,13. Ahí les queda. ¿Listo? Ahora, caso 2, para aquí. Ustedes, como les decía, necesitan crear una armadura que no viene como tal predeterminada aquí en el software. Entonces, veamos cuántos de estos a continuación me sobrecarga. Necesitan crear una así similar, por ejemplo. Y lo que les digo, bueno, en caso de que usted diga, pero si me tocó en concreto, porque ese es solo en acero, en concreto es muy raro que les pongan a hacer una armadura en concreto. En madera sí puede ser, puede ser. Pues, la solución práctica en caso de que ustedes digan, no, pero pues ya de verdad me tocó en concreto, el profesor dijo que era así. O sea, que no pasará. Ustedes podrían seleccionar la esta antes de volverla a grupo, claro. Cuando estaban ahí suelticas, ahorita lo vemos, y cambiarle el tipo de material. O sea, eso es como, no está tan bien, pero es la única manera, ¿sí? O sea, es decir, ustedes ponen una familia de acero y colocarle estructura de madera, por ejemplo. Ella visualmente se va a ver como madera, a menos de que usted se meta al Revit y le clique ahí, le va a aparecer que es viga de acero, pero ante el público o ante la entrega del proyecto, pues, se va a ver como una estructura de madera. Sí, pasaba, por ejemplo, en, por ejemplo, cuando me tocó mencionarlo, mis columnas eran de concreto y a mí me pedían una dimensión tubular, o sea, que tuviera hueco. Claramente Revit a uno nunca le va a arrojar una columna hueca de concreto, porque eso no existe. De acero sí, perfiles tubulares. Entonces, pues yo lo trabajo en acero y en caso pues que me toque, si me piden que sea concreto, pues lo pongo en concreto y le cambio el material. Bien, carguemos ahora sí nuevamente nivel 2. Carguemos nuevamente una nueva celosía. Entonces, pica de celosía y es cercha tipo Pratt. Dejémosla por acá para que pueda trabajarla bien. Listo. Vamos al 3D a ver qué pasó. Misma historia. Me la pone toda después allá. No pasa nada. Bueno, aquí están las dimensiones que yo le digo. Ancho de panel. Entonces yo puedo ponerle, por ejemplo, 0,6. No, 0,8. Más. Ahora, el otro, lo que les decía, vamos ahora ya a modificar. Vamos a el caso tal. Me estorba esto. Si la movemos así, ella me restringe el movimiento. Bueno, quiero trabajar ahí solito. Ustedes buscan una vista donde la puedan trabajar. Entonces, misma historia. Le damos aquí, pero ahora le vamos a dar en editar perfil. Y esos son, digamos, los perfiles de la persona que creó la familia. Entonces, fíjense que este perfil está recto. Y ahí dice cordón superior. Cordón superior es este. Entonces, ustedes pueden modificarlo. Entonces, imagínense que ustedes dicen, no, yo lo voy a borrar, suprimir. Yo no quiero que eso sea así. Yo quiero, para mi estilo, que recuerden que este tipo de que... uy,
hasta 3 puntos. Este tipo no lo vamos a considerar armadura porque una armadura debe cumplir el requisito de que todos los elementos sean rectos. Pero bueno, en caso tal de diseño, ustedes no tienen que solucionar analíticamente esto, sino para un diseño que ustedes le mandaron a hacer, que deberían pues saber solucionarlo, no solo diseñar, pero listo, ustedes la quieren curva. Entonces le cambian el perfil y le dan aquí. Y listo. Ah, que la parte de abajo también, que es por ejemplo la de un estadio. Es aquí, está abajo. Dice, no, yo abajo quiero es una igualita también a esa, me gustó. La referencia diga de formar una cadena continua. Ah, creo que no llegó a cada skin. Revisemos qué pasó. La referencia de viga se hacía formar una cadena continua o de una máquina de boceto. Ahora está tomando ahí. Bueno, no sigamos diciendo. Para nuestro caso, esto no es así, sino que queremos. Ah, creo que porque no leí cordón inferior. No queremos esto así, sino que lo queremos algo así. Retrocedamos. Retrocedamos. Ahí vemos que aquí la queremos así, debe ser por los parámetros que tiene. Eh, mm, 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 mm. Vale, ahí ya me... ¿Y esa de atrás es otra o es que eso qué es? Como visual. Entonces, bueno, vamos a tratar a este que era que está. Eso, no sé qué me aparece ahí. Bueno, no sé por qué me aparece eso de atrás. Mm, Eso ahí está, me aparece creo por algo del diseño. Entonces, lo mismo. Nosotros podemos modificar ese tipo de forma hasta ciertos puntos, no toda como ustedes pudieron ver a veces. Pero para el caso de nuestro tipo de proyecto, si ustedes necesitan una armadura que sea desinclinada, sería cogerla. Nuevamente hagámoslo aquí, ensayen esto. Bueno, está ahí la armadura. Así es como la arroja el programa. Listo. Entonces, ¿cómo hacíamos? Entonces, la seleccionamos. Le damos aquí en editar perfil. Él me lo muestra ya como líneas. Y muevo el perfil. Tienen que seguir pues las líneas de referencia que el programa tiene. Si ustedes las sacan, ya el programa no. Por eso tiene como estos planos de referencia, que son estas líneas. Se llaman planos de referencia. Y lo modifican. ¿Listo? Y pasa lo mismo. Pues ya si nosotros deseamos entonces modificarla acá, cogemos, eliminamos la familia, comenzamos a modificar, comenzamos a modificar. Y lo mismo, recuerden que la herramienta que utilizamos está aquí en modificar. Es esta que se llama recorte. Funciona solo para hacerlo. Vean acá. Y recorten con este con este. Y aquí sería este con este. Lo mismo, les genera un desfase. Ustedes le dan clic en el elemento y le dicen distancia de recorte 0,2. Dejamos en 0. Aplicar. Aquí subito, no sé. Ah, bueno, ahí es. Gracias. Lo que pasa es que cuando, como estamos, a veces, esas son las cosas que me aparecen ahí. Como estamos trabajando con este tipo de perfiles ENI, fíjense que si yo, a ver si yo oculto esto, mire cómo el que.
¿sí? Y es que es por la vista que estamos trabajando, esa es como sería la parte del otro lado. Entonces, como estos perfiles ahí pues no son prismáticos, no es simplemente un rectángulo que si yo corto me queda uniforme, sino que ellos tienen de por sí ya su forma geométrica, a veces pues se presenta ese tipo de errorcitos. Entonces, bueno, aquí pues no pasará. Estilo es este. Este es el intersector. Y lo mismo, herramienta recorte, el que quiero recortar contra elemento. Y lo mismo, en cero, uy, si recorté este, cualquier cosa. Eh, no, este está en cero, cero. Listo. Y así configuramos el resto de armaduras que queramos. Ya cuando ustedes la tengan modificada, lo mismo, agrupan, crear grupo y vigados. Ahora, vamos a trabajar dos cosas que les quiero mostrar que son planos de referencia que ustedes les van a ser muy útiles. Y, por ejemplo, bueno, la parte de inclinación del sistema de viga. Entonces, ya sabemos cómo crear este tipo de viga, ya sabemos cómo crear la rectangular. Pasemos a la otra, a la que nos, nos idealiza una cubierta a dos aguas. Entonces, es más, voy a hacerlo con todo esto para que quede chévere. Y mi sistema de. Entonces, vamos a crear de acá a acá una cubierta a dos aguas, un ejemplo. Entonces, insertar, agregar familia y buscamos la cubierta que queramos. Esta de 6 paneles es chévere. La primera pues. Search a hold 6 paneles. Aceptar. Me voy a estructura, me voy a viga de celosía y ahí ya me la carga. Entonces, ahora, otra vez. Quiero que sea un tipo de perfil S celosía. Para acá también, para todos los elementos, porque si no después le quedarán unos elementos con uno y otros con otro. Perfecto. Regálame un momento, por favor. Entonces, la vamos a crear de este extremo a este extremo. Bueno, ahí no me lo está mostrando, no asociado. ¿En qué nivel estoy? No. Nivel de referencia nivel 2. Y quiero que lo que me coloque es la parte inferior. Bueno, esperemos ahí tampoco que me muera de papaya. Lo mismo, me la pone súper elevada, pero bueno, ya corregimos eso. Antes, bueno, mejor para que me la deje trabajar. Vamos a un este. O era un norte, creo. Era la norte. Y estamos ahora al contrario. Y vamos a empezar a modificarla. Entonces, bueno, esta pues no hay que modificarle mucho. Esta no quedó tan desproporcionada. La seleccionamos. Eh, eliminamos la familia. Y empezamos ahora sí manualmente. Entonces esto lo podemos hacer más rápido. ¿Listos? También. ¿Listos? Vamos haciendo esa parte.
Listo. Vamos a ver, rápido. O sea, esto sí de verdad es la única forma en que podemos o tenemos a la mano de que después podríamos ponerla así normal, pero ya si queremos que la cercha o la armadura nos quede un poquito mejor visualmente, sí esta es la única forma que podemos editarla. El programa no nos da como una herramienta en donde ya tengamos cerchas así bonitas, ¿no? Entonces es un poquito tedioso, pero para mejorar el resultado. Listo. Empezamos a recortar, modificar, recorte. Entonces este con este, y primero se es este con este, también con este, y luego sí este. Así, me faltó este con este. Primero a estos diagonales. Este con este. Y primero las diagonales. Y ahora sí este. Y así este con estos dos. Ok, a ver qué pasa. Este con este. Recortar este con respecto a este. Y este con respecto a este. No me está permitiendo, entonces modifiquemos esto. Mm. Vamos a ver qué podemos recortar ahí. Acá tampoco me deja. Sí, ahora sí me deja. Eso. Esto rápido. Listo. Seleccionamos los elementos. Recuerden que cuando van a seleccionar varios elementos, con la herramienta control, ¿listo? No se ha hecho un corte, bueno, en alguno me hice un corte y le estaba aplicando esto. A este sí le hice corte, creo, no sé, no sé qué estos. Listo. Parece que aquí no le hice corte. Aquí está. Sí, ese es justamente. Ya miro qué pasa. Pero, se ha aplicado recorte, pero no se ha hecho un corte. Ajuste la distancia. Ninguno, sí, a este sí le apliqué corte con todo. A este acá lo recorté con respecto a todos. Este con respecto a esto y esto. A ver. Va a quedar bien. Entonces, bueno, así es. No me mantengo. Este creo que sí. Bueno, este no le hice recorte acá arriba, por eso no me va a dejar. Bueno, no pasa nada. Es por el tipo de perfil que tiene esa cosa, ¿no? O sea, es decir, yo aquí lo estoy viendo desde una vista lateral
pero cuando yo le hago el recorte, él me cortan ese perfil y por eso me lo deja así como, o sea, me dejan huecos que no tendrían explicación, pero es por el perfil que estoy manejando que yo en esta vista no lo estoy viendo completo. Entonces, bueno, no le hagamos recorte. Así. Manejémoslo así por el momento porque ya casi se nos acaba. Creemos grupo. Cuando trabajen con otro tipo de perfiles, pues no les va a pasar eso ahí, que se le vean unos huecos así raros. Pongamos ahora. Acá. Tomamos. Bueno, por ejemplo, bueno, la mitad. Vamos acá una. Aquí lo mismo. Y otra. Listo. Entonces meter la tercera. Ah, lo que hice fue moverlo, no copiar. Listo. Bueno, ya están como grupos, entonces ahora sí creo que no hay problema si yo llego acá y le digo, oiga, muévame. Ve, sí, por eso es que no sale. Con ese tipo de perfiles hay que tener bastante cuidado. Idénticos. Tenía un desfase insertado ya, pero no sé por qué. Cero. Y cero, igual no está llegando. Cero. Nuevamente sí mejor. Si con esta vez se desproporciona todo. No, pues sí. 3D también lo puedo hacer. Alinear, quiero llegar a esta superficie, quiero que se alinee con esto. Y aquí también, con esta. Bueno, ahí está. Ahora, quiero crear las correas, los parales, entonces lo que les decía. Una herramienta bastante útil es crear lo que se llaman planos de referencia. Me gusta ver esto ahí, bueno, podría poner esto. Para crear planos de referencia sirve para varias cosas. Por ejemplo, si ustedes tienen un elemento de concreto como este, y ustedes intentan cortarlo con respecto a otro, normalmente no les va a dejar con las herramientas que el programa pone por defecto. Ahora, si ustedes ponen un plano de referencia, aquí, en la parte de arquitectura, plano de referencia, usamos ese plano. Yo quiero decirle, por X o Y motivo, mi zapata yo la voy a cortar. Entonces, hay dos, cortar geometría. Entonces, creo que aquí con esta, no. Creo que es esta. Recorte de geometría. Seleccione la geometría que debe cortar y creo que con respecto al eje. Y no me está dejando. Entonces, debe ser
Bueno, ahorita ya me acuerdo con recorte. No, no, aquí en recorte no ni siquiera me lo reconoce porque no es de acero. Entonces, no, eso es para dominar. Bueno, ahorita ya les digo cuál herramienta es. En este caso, un plano de referencia nos va a servir para crear un sistema de vigas. Entonces, si yo le doy en arquitectura, crear plano, y, por ejemplo, voy a poner este planito. Y voy a llamarle, por ejemplo, podría tener un nombre. Sacámoslo un poquito para que no lo deje. Ahí está, pero no lo muestro. Entonces, crearlo. No, pero así. Dámosle plano inclinado. Listo, ese se llama mi plano de referencia. Entonces, yo vendría relativamente, no sé cuánto sea esa distancia, pero vamos a medir. Recuerden que sería incorrecto, bueno, yo les digo 1.36. Recuerden que cuando vayamos a instalar nosotros correas en cualquier tipo de armadura, siempre las correas o los parales o las viguetas siempre deben llegar a los nodos. Es decir, yo no puedo tener aquí armaduras a las que le lleguen correas aquí o acá o acá. Siempre deben llevar o acá arriba o acá. Sí, siempre, siempre. Ahora, en este caso, pues me interesarían simplemente dos. Puedo crearla de varias formas. Una de esas es, si yo creo una vigueta, por ejemplo, en el nivel 2, ahorita no sé a qué altura esté específicamente, así que pues por eso la voy a crear ahí. Con el plano de referencia sí me evito eso. Pero imagínense que ustedes iban a crear una viga, esta de celosía, a crear. Y la necesitan poner en el plano aquí inclinado. Entonces, recuerden que ella me deja desfasarla, que es la altura de cuando yo inicio y termino la viga, pero también me deja rotar la sección transversal. La sección transversal es esta, justamente, el área que yo no veo en longitud. Si yo me paro, por ejemplo, para mi vista, ¿dónde queda? Ah, ya la vi. Ya me paro aquí. Y yo necesito pues que ella caiga acá, inclinadita. Entonces yo podría darle acá, rotar sección transversal y démosle en 35 grados. Y automáticamente se me rota. Ah, pero era el otro, hacia el otro lado, bueno, menos 35. No pasa. Habría que mirar exactamente cuál es la inclinación de eso y la podría ahí poner. Ahora, yo me ahorro eso cuando pongo un sistema de vigas, lo que pasa es que no me acuerdo, tendría que ver el distanciamiento, creo que era 1.3, y para eso creé mi plano, entonces yo llego y le digo, bueno, mm, vamos a crear un sistema de vigas, estructura sistema de vigas. ¿Qué vigas estoy? Ok, ya la creo. Voy a definir un plano inclinado, o sea que él me va a crear las vigas en ese plano, ok. ¿Y en qué área? Creo que esta diferencia de color lo que me denota es eso. Bueno, ahí no me quedo tan exacto. También se me salió un poquito. ¿Cada cuánto? Creo que era 1.30, pero es que no quiero que me queden ni la de abajo ni la de arriba. Entonces 6, pongamos. Así yo lo pongo así. Y, ok. Ah, bueno, perdón. No le di. Me faltó algo muy importante. No le dije en qué sentido la quería. Dirección de la viga, entonces hago una linecita. Quiero en esa dirección.
Entonces, como le dio 6, creo que solo me creo una. Aquí me disculpan por la lentitud del programa. No sé por qué está así. Eh, y bueno, ahí me la creo inclinada, no como quería, pero revisemos por qué. Bueno, editemos todo. Mm, Espaciado fijo, 0,7 está ahorita. Ah, ok, ya sé qué pasó. Vamos al nivel 2. Acá en el lugar equivocado. Editar contorno. Ok, bien. Uy, casi, bueno, pero no. Recuerden que entonces tocaría mirar bien cuánto es el espaciado de cada una, porque pues la VIG no se trata de que simplemente quede ahí chévere, sino que siempre las viguetas o las correas tienen que caer en los nodos. Entonces, aquí me creo 2, 4, porque le di un espaciado de 0,7. Le doy un espaciado de 0,1, casi no. Voy a darle 3, que era como lo que me ha dado ahorita. Mm, Y no debería correrse más. Justificación centro. Bueno, tenemos que ya tenemos configurada eso, tenemos lo que se llama chévere. Esa es una manera, pues, de ahorrarnos el trabajo. Bueno, y aquí el desfase también podríamos hacer entonces un desfase. Tipo de perfiles, editar, plano de trabajo, no, pero debe ser en justificación. Entonces, bueno, aquí como está en justificación centro, creo que sería final, al revés. Ah, no, esa es justificación, pero en ese sentido. Mm, Bueno, para que no me queden así intersectadas, sino que quiero que me quede arriba, yo eso podría o darle un desfase o hacerlo manual, que no es la idea, o cuando ustedes lo van a crear, ahí está justificación final, esto no es, bueno, no, así no debería ser así. Pero bueno, vemos que nos toque ahí justificación de la esta, bueno, démosle en todas a yo quiero una justificación en Z, me la tiene en la parte superior, ahora sí. Quiero que la deje en la parte inferior. Recuerden que la parte de justificaciones, cuando uno va a poner un elemento con respecto a un plano o respecto a un nivel, uno siempre tiene que indicarle, cuando yo ponga ese elemento, por ejemplo, yo quiero poner una viga con respecto al nivel 2, ¿qué parte de la viga quiere que toque justamente ese nivel? Si yo lo pongo que la parte inferior, pues me va a quedar así. Si le pongo que el centro, pues me va a quedar la mitad de la viga ahí metida y la otra mitad por fuera. Porque el plano de trabajo lo creé justamente aquí. Y si le puse, como está por defecto en la parte superior, pues lo que va a hacer es pues, que la parte superior de la viga va a ser la que va a quedar alineada con respecto a ese plano de trabajo. Pues así es que funciona la parte de justificación. Y bueno, creo que eso sería por la parte de hoy. Mm, ya sabemos cómo crear vigas, cerchas. Sí sé que es un poquito de verdad tediosa la parte de ponernos aquí a adecuarlas, a que quede pues bien, pero sí, de verdad es la única forma que Revit nos lo permite para modelar. Por lo menos Revit. Sí, sé que hay otras formas que sí funciona mejor con eso.
sobre todo cuando son especiales para estructuras metálicas. Pero bueno, igual pues no es tampoco mucho trabajo o que necesite mucho tiempo, es ponerlos ahí manualmente, arreglar la parte de los vértices para que no queden los huecos, porque pues de que se puede poner, se podría poner sin necesidad de editarla. Pero pues esta es una forma que les comparto para que les quede de pronto un poco mejor presentado el diseño de la armadura. Y bueno chicos, creo que eso sería todo por la tutoría de hoy. Nos queda pendiente entonces trabajar la parte para la próxima tutoría de creación de algunos elementos arquitectónicos, cómo ajustar cubiertas. Les mostraré también unos tipos de cubiertas cuando ustedes pueden hacer. Hay unos tipos de cubiertas muy curiosos que es por medio de estos sistemas de vigas en los que uno puede agregar, a ver si lo dejé abierto, en los que uno puede agregar, ¿cómo se llama? Tejitas por medio de sistemas de vigas en los que cada teja siga ese tipo de recorrido. Es bastante interesante también. Y por último, ya entonces nos quedaría faltando la parte de exportación de planos para que ustedes revisen eso. Y la parte de creación de renders, haremos el ejercicio con uno que ya tengo ahí creado y les explicaré de pronto algunas herramientas adicionales para crear la parte de los renders, no solo en Revit, pero porque hay algo que se llaman complementos de Revit. Y pues yo les voy a mostrar cómo crear un render por medio de aquí del programa, pero pues también les comparto de pronto los complementos que Revit maneja también, que son problemas que son un poco más pesados y sabe también cómo nos vaya. Y pues igual se lo mostraré. Pronto no les haga el ejemplo porque ahí sí el computador no va. Pero, pero pues también que dejan un proyecto en mucha mejor calidad, sobre todo si es en la parte de presentación del proyecto. Queda muy chévere, como lo son Lumion o hay otro que creo que es Enscape. Y vale, creo que entonces pues eso sería todo por la tutoría de hoy. Espero que estén muy bien y estamos hablando, ¿vale? Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Ricardo. Bueno, Hasta luego.